Vamos a tomar este tema. Primeramente, que Dios bendiga a todos y que Dios dé entendimiento, que puedan abrir sus oídos y que Dios le abra el entendimiento para que puedan entender la palabra de Dios. Vamos a hablar acerca de la sabiduría de Dios, el don de sabiduría. Pero para esto vamos a tomar un texto bíblico relacionado a los dones espirituales. En 1 Corintios capítulo 12, vamos a tomarlo, esta lectura bíblica, dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu. Ahora bien, hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Amén y amén. En este libro de 1 de Corintios capítulo 12, desde el versículo 1 hasta el versículo 12, hemos leído esta lectura para poder tener entendimiento acerca de la palabra de Dios. Muchos inconversos, muchos neófitos, muchas personas que son enemigos del Dios Altísimo, rebeldes y contumaces, niegan acerca de los dones espirituales. Pero esta vez vamos a hablar acerca del don de la sabiduría. En el capítulo 12 de 1 de Corintios y el versículo 8 dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Vamos a ver cómo se mueve el Espíritu de sabiduría en un siervo de Dios. El rey Salomón pidió a Dios sabiduría para poder gobernar, porque él era muy joven cuando su padre le dio el legado como rey.
era muy joven y tenía que tener mucha experiencia y mucha inteligencia para poder gobernar. Él pidió sabiduría. Y el rey Salomón escribe el libro de Proverbios y también escribe el libro de Eclesiastés. En esos libros podemos encontrar acerca de la sabiduría de Dios. Aquel que tiene, que recibe entonces sabiduría, puede decir claramente y sin titubeos acerca de este don espiritual de Dios. Vamos a ver primeramente quién es la sabiduría. En el libro de Proverbios, capítulo 8, grábenlo y léanlo y repásenlo. Proverbios capítulo 8, vamos a leerlo todo ese capítulo para poder entenderlo. La Biblia, por intermedio de la palabra, va a dar entendimiento al Espíritu, por el Espíritu, aquel que busca a Dios. Proverbios capítulo 8, empezamos del versículo 1. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Así dice la Biblia. La sabiduría está junto con la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de la vereda se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad. A la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simple discreción. Y vosotros, necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad. Y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca. No hay en ella cosa perversa ni torcida. Todas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, dice la sabiduría, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes, y todos los gobernantes juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro, y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de senda de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad, y que yo llene sus tesoros. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra,
ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Es el espíritu de sabiduría que nos guía a caminar en rectitud. Cuando nosotros tenemos el espíritu de sabiduría, dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, el temor a Jehová. Para que usted aprenda a ser sabio, primeramente tiene que temer a Dios. Conforme a ese temor que usted tiene, va usted a encaminarse por la vereda de juicio y de justicia, por equidad. Su mente entrará en razón y usted aprenderá a ser sabio. El espíritu de sabiduría, téngalo presente, no es de usted, es de Dios. Y tiene que conservarlo. ¿Qué cosa dijo? El rey Salomón, cuando escribió el libro de Eclesiastés, vamos a ver en el libro de Eclesiastés qué pasó con el rey Salomón cuando él creyó que la sabiduría era de él. No, mi hermano. La sabiduría es de Dios. Que nosotros lo mantengamos en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, es por el amor a Dios. Pero el espíritu de sabiduría es de Dios. Es dado por Dios. Y si nosotros nos creemos sabios por nuestras propias opiniones, ¿qué consecuencias podemos tener? Vamos a ver. Dice en el libro de Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés dice, vamos a ver este entendimiento en el capítulo 9, versículo 1. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios, que sea amor o que sea odio. No lo saben los hombres, todo está delante de ellos. Todo tenemos delante de nosotros para poder tomarlo. No hay ninguna diferencia, ni tampoco dice que Dios hace acepción de personas. Solamente para alcanzar las cosas de Dios tenemos que aprender a ser sabios, para que el espíritu de sabiduría esté con nosotros. El rey Salomón dijo que él se creyó sabio y pensaba que la sabiduría que tenía era de él. Mas la sabiduría se le apartó y se le fue,
Y el rey Salomón comenzó a meditar y entró en razón y dijo, yo creía que la sabiduría era mía y me creí sabio por mi propia opinión, por mi propia conciencia. Pero la sabiduría se alejó de mí, dijo el rey Salomón. Cuando se alejó la sabiduría del rey Salomón, el rey Salomón se sintió vacío, no era nada. Toda la riqueza espiritual que tenía se alejó de él. Por eso todo aquel siervo de Dios que quiera mantener el espíritu de sabiduría tiene que estar siempre con el temor a Dios y tener siempre, dice la Biblia, que hay que tener en el cuello, siempre atado en nuestro cuello, la misericordia de Dios. La sabiduría también nos amonesta, nos habla. Vamos en el libro, en el Proverbios, capítulo 1. Vamos a leerlo, ese capítulo. Efectivamente, el proverbio los escribió el rey Salomón. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Quiere ser usted un rey, un gobernante en su vida, gobernar su casa. Pues, aférrese a la sabiduría de Dios y verá que aprenderá a ser sabio para la gloria de Dios. Y dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Hay que temer a Dios. Amén. Amén. Y amén. Dios lo bendiga a todos. Y que Dios lo bendiga a todos y reciban el don de sabiduría, que es la salvación y la vida eterna. La sabiduría de Dios es Jesucristo, el verbo hecho carne. Esta palabra es Jesucristo. Y todos los dones espirituales es el espíritu de vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios y gloria a Dios.